todo eso. Función lagrimal. Unidad funcional lagrimal. Que contiene el sistema excretor, ¿qué más? Y es un secretor. El secretor, el excretor y el... y la lágrima. Ok, ¿qué recordamos? ¿Quién hace la estructura? No bien, que viene en la parte excretora de la lágrima, secretora, perdón. ¿Quién es la desarrolladora? Secretora, glándulas de Meibomius, glándulas de Creutzfeldt-Waltrim, accesorias, Muy bien. ¿Y la secreción? ¿La excreción? Canalículo, hoja lagrimal, saco lagrimal. Muy bien. Y el párpado. Muy bien, a grandes rasgos sí, así está perfecto. Ahora vamos a hablar entonces de la película lagrimal como tal y cuál es, desde su fisiología, qué es lo que, qué funciones cumplen. ¿Qué funciones cumple la película lagrimal? Vimos dentro de algo de lo que hablamos la semana pasada, que la película lagrimal, además de hidratar, nutrir, ¿cierto? Y proteger al ojo de las bacterias y demás, de la parte inmunológica, es como un lente, tiene una función óptica. Básicamente lo que busca es dar una visión más nítida y que al momento del parpadeo funciona también como una especie de colchón. Evita que el párpado lacere la superficie ocular y que todo en conjunto fisiológicamente permita que la calidad visual del paciente, de la persona, pues sea lo más óptima posible, además de garantizar una buena salud visual. Desde las condiciones normales de la película lagrimal, sabemos que contiene como algunas capas, pero además unas características especiales. Entonces, vamos a ver una a una. La película lagrimal, pues para dar una definición más concreta, es simplemente como una estructura que protege, nutre, hidrata, lubrica y genera protección al globo ocular, específicamente a la superficie ocular, pero realmente tiene correlación con muchas partes, los anexos oculares como los párpados. Incluso la lágrima interviene en el buen funcionamiento fisiológico de las pestañas. ¿Sí? Recubre el ojo manteniéndolo hidratado y está en constante renovación. Todo el tiempo cambia. ¿Cuál es la frecuencia de parpadeo normal? Depende de la actividad, por ejemplo, en pantallas cada minuto más o menos y en normal 20 segundos. 20 segundos entre parpadeo y parpadeo no sería mucho. Sería mucho. El rompimiento de la película lagrimal teóricamente está entre 10 y 12, pero cada vez se nota que es más rápido el rompimiento, por lo que tú mencionas, el uso de las pantallas, el uso del celular tan prolongado hace que el ojo se caliente por el proceso acumulativo, se evapora mucho más rápido la lágrima y se calcula que está entre 5 y 6 segundos el rompimiento de la película lagrimal. Por lo tanto, la frecuencia de parpadeo debería ser más o menos porque es el mismo rango. Pero realmente nosotros, depende de las condiciones y de nuestra fisiología lagrimal, podemos parpadear mucho más rápido o en menos frecuencia. ¿Sí? Las personas que están frente a la pantalla, uno esperaría que su frecuencia de parpadeo sea más o menos cada 4 segundos. Uno esperaría. Pero ahí es cuando menos parpadeamos. Entonces, ese recambio no se produce de manera adecuada. Al no haber un recambio, esto que hablamos aquí de una capa protectora y humectante se pierde. Vimos la semana pasada un poquito de qué ocurre con las películas lagrimal cuando se rompen, ¿cierto? La resequedad y el daño que hace el epitelio. Entonces, si no parpadeamos con frecuencia y no parpadeamos además bien, un parpadeo completo, pues no vamos a garantizar este recambio constante. Por lo tanto, no vamos a garantizar que nuestra superficie ocular sea realmente sana y cumpla las funciones que debe cumplir. Entonces ahí es cuando empiezan a acumularse depósitos en
polvo y empiezan las alergias. Después de las alergias vienen las infecciones y empiezan las complicaciones. La película lagrimal está compuesta por 3 capas. Esto no es nuevo, ¿cierto? Ya lo hablamos también. Aquí está como el resumen. Yo procuro como en la presentación darles como el condensado. Y las presentaciones están subidas en la página que ya les compartí. Ya están en este momento ahí para cuando la quieran ver y puedan repasar. Entonces, la capa lipídica está producida por las glándulas de meiobio 6, ¿cierto? Es una capa oleosa, porque lipídica suena como si fuera algo muy denso, muy graso, la grasa la asociamos con blanco, ¿cierto? Como blanco, amarillo, denso. Pero realmente es una capa oleosa, muy transparente, no tiene como aceite. Y su función principal es La evaporación de la lágrima. evitar la evaporación de la lágrima. Su segunda función, exactamente, o sea, hacer como una capa lisa que permita el parpadeo y que no haya fricción, ¿sí? Sino que haya un proceso mecánico natural del parpadeo. La capa acuosa es el 90% del total de la lágrima. Sus componentes pues están, realmente ahorita lo vamos a ver más claro en el video, pero ahí hay inmunoglobulinas, tenemos proteínas, tenemos oxígeno y agua como tal. Por lo tanto, su función principal es la alimentación y la hidratación. También, sino que la capa de mucina, bueno, eso va, pero para mí la capa de mucina es la que más jala los nutrientes y es como la que está más relacionada, pero todos los componentes nutritivos están en la capa acuosa, correctamente. ¿Que es producida por cuál? La glándula lagrimal principal. Muy bien. Y la capa de mucina, que es producida por las células caliciformes de la conjuntiva, su función principal es, la córnea es hidrofóbica. ¿Qué significa que sea hidrofóbica? Repele el agua, pero la lágrima es líquida, es agua. Por lo tanto, debe haber algo que empalme a los dos. Y ahí es donde cumple la función la capa mucínica. Entonces, lo que hace es como hacer ese puente para que los nutrientes, las inmunoglobulinas y todo lo demás pase directamente y de manera adecuada hacia la córnea. Por lo tanto, si está afectada la capa lipídica, si está afectada la capa acuosa o la de mucina, todas terminan en complicaciones de la superficie ocular. La fisiología lagrimal debe ser como una armonía para poder garantizar que todo esté bien. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá un videito, vamos a ver si se escucha. La capa lipídica es un poquito más densa, pero yo creo que ahí podemos entender, ¿cierto? Contiene pues algunos componentes de colesterol, obviamente porque es grasa. En cambio la capa acuosa pues es más transparente, es más blanca, y estos son todos los componentes de calcio, magnesio, sodio, potasio, inmunoglobulinas y pues como les decía, agua.
romperse la película lagrimal? 5 a 0. En este caso, pues en este paciente, sabemos que es la florescina, ¿cierto? Y aquí, donde empiezan a salir estas grietas oscuras, es porque ya hubo rompimiento y la capa lipídica, pues, se rompió y empieza a evaporarse. Entonces, vamos a contar. Desde que abre el ojo. De 2 a 3 segundos. 2 segunditos también, más o menos. Como 3, 4 segundos. De Más o menos 4 o 5 segundos se demoró. Desde que abre el ojo. 1, 2, 3. En 3 segundos ya se empieza a ver las 3 segundos, profe. Que se rompa el toque, Sí. Entonces, ¿cuánto debería ser la frecuencia de parpadeo? Si está durando 4 segundos, rendimos. 4 segundos, ¿cuánto debería ser la frecuencia de parpadeo? Es un mínimo. Como mínimo cada 4. Ojalá cada 3. O sea, antes de que se rompa, ya está lubricando. Pero como mínimo cada 4. Quiero que tú De la capa de mucina son más microvellosidades, ¿no? Cada una de las capas es fundamental. Luego vamos a ver qué pasa y qué tipo de ojo seco es de acuerdo a la capa que está afectada, pero de momento vamos a ver cómo la condición de normalidad. Si tenemos una buena película lagrimal, ¿cómo esperamos que esté la córnea? bien, Transparente. Sin ningunos rayones o algo que se pueda observar. Perfecto. ¿Y la conjuntiva? También. Igual. Se lubrica No hipervascularizada, sí. Y hay una vascularización normal, que no el calibre de los vasos no esté más amplio, sino que esté en condiciones normales, ¿cierto? Que no haya ojo rojo, ni haya infecciones, ni haya nada. Perfecto. En ese sentido, las funciones esenciales de la película lagrimal entonces están divididas en estas 5. Lo primero es la lubricación y humectación, que como lo hemos dicho varias veces, pues permite un parpadeo suave, que no haya fricción, que no haya irritación, que el ojo esté como incluso la parte de la elastina esté bien y haya una buena fisiología de la superficie ocular, que haya una protección inmunológica, pues por lo que tiene, como lo dijimos, pues algunos componentes de inmunoglobulina, lisocimas y anticuerpos que combaten las bacterias, las infecciones y el día a día. Nosotros estamos muy expuestos a todo, al polvo, al humo, a la contaminación en general, y esta protección inmunológica es fundamental para una buena salud visual. La claridad visual proviene del buen funcionamiento de cada una de las capas. Por lo tanto, como les decía en la clase anterior, un paciente con ojo seco generalmente tiene mala calidad visual. No mala visión, mala calidad visual, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Un paciente que es una buena agudeza visual, lo que siempre nos han enseñado, o sea, numéricamente, ¿qué es una buena agudeza visual? Una buena visión. 0, 0, ¿sí? Si la cuantificamos 20-20, 0, 0, ¿cierto? Pero si el paciente tiene un 20-30, ¿es mala agudeza visual? Sigue siendo buena agudeza visual. ¿Hasta dónde es buena agudeza visual? Hay diversidad de opiniones, un 20-30, un 20-50, un 20. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Para que utilicen la persona la... ¿Qué tanto recupera? ¿De qué tanto recupera el paciente?
de qué tanto recuperó el paciente o de qué percepción tenga el paciente en cuanto a su visión. Y cómo la necesita ¿Cuánto también. ocupa para...? Por ejemplo, un paciente uno, yo veo bien, ¿por qué vino? ¿Cuál es su motivo de consulta la semana pasada? Porque mi hija necesitaba un paciente. Entonces yo vine, pero yo veo bien. De lejos y de cerca, sí. 20-100 un ojo y 20-80 el otro en visión lejana. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbra a ver mal y piensa que ve bien, porque no lo han visto bien. Entonces, la percepción visual depende del paciente y la calidad visual depende también de la demanda visual del paciente. ¿Quién sí puede notar detalles y cambios en su percepción visual o en su calidad visual? Las personas que trabajan, por ejemplo, las modistas. Ellas sí notan cualquier cambio. Por los colores, Sí, o alguna por el textura. detalle, por alguna el textura. detalle, los que pintan, pues los artistas, los artesanos, ellos pueden notar más fácil la pérdida de la calidad visual, que de pronto una ama de casa que no solamente atiende a su familia, no va a notar una pérdida de su calidad visual hasta que ya esté gravemente afectada. Y hay personas también que son como más sintomáticas que otras. Sí. Hay personas que hay con un menos 0,25 y dicen, no, yo no puedo usar mis gafas. Y otros que tienen un menos 1, ¿cómo hace que no necesita tanto? Dice que no puede vivir sin ellas. Depende de la demanda visual. Entonces, realmente, ¿qué es buena huesa visual? La necesidad del paciente. La necesidad Donde del el paciente se paciente. sienta cómodo. Donde el paciente se sienta cómodo. O sea, no necesitamos siempre llevar al paciente al 20-20 para decir que está bien, ¿sí? Sino dependiendo de lo que el paciente requiere. Y la calidad visual que proporciona la lágrima es fundamental para ese confort que siente el paciente. ¿Listo? Bueno, también para la nutrición, como ya lo dijimos, y la remoción de residuos. Así que estas son las funciones esenciales. No me puedo olvidar, yo creo que ya lo hemos repetido tanto que ya no me lo puedo olvidar. Para que todo esto realmente sea sinérgico, pues entonces necesitamos conocer también cómo se inerva para que haya una buena producción y regulación de la producción lagrimal. Entonces realmente participan 3 nervios principales, 3 nervios de los pares craneales. El primero, vamos a hablar del nervio trigemino que funciona para la vía aferente. El nervio trigemino es el quinto par craneal, que se divide en 3 ramas. Entonces, está la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. La rama oftálmica, entonces, lo que hace es que permite que el paciente como que reaccione más bien a las sensaciones de tacto, de temperatura, calor al frío y también cuando hay dolor. Por lo tanto, activa la glándula lagrimal principal. Cuando arde, ¿qué es lo primero que se hace? Lagrimal. Cuando cae un sucio un ojo, lagrimal. ¿Cierto? ¿Y quién produce la secreción refleja? La lágrima. La lagrimal. Entonces, lo que hace es eso, activa, como algo está pasando y se produce el lagrimal. En la vía deferente tenemos el séptimo par, que es el nervio facial. Realmente lo quise traer porque participa en la parte del cierre palpebral y del movimiento de las cejas. Sabemos que los anexos oculares, como las cejas y los párpados, son fundamentales para garantizar la superficie ocular, ¿cierto? La protección. Disminuye la entrada de los depósitos externos y adicional de la luz. Entonces, esto hace que reaccionen, más que todos los párpados no reaccionan tanto con las cejas, pero con los párpados sí, para proteger a nivel ocular. Además, esta es la que regula la parte de la producción basal de la película lagrimal. Y por último y no menos importante está el tercer par, que es el nervio oculomotor. El oculomotor, como ustedes bien saben porque ya vieron morfo, ¿cierto?, controla la mayoría de los movimientos oculares. Entonces, esto facilita que haya una buena
evacuación de depósitos y desechos de la lágrima. Cuando nosotros parpadeamos, vimos en el video que el párpado cierra y la lágrima hace como un colchón, ¿cierto? Pero los párpados no cierran así. Los párpados cierran con un movimiento casi que oscilativo. Y al interior, en nuestro globo ocular también. El globo no se queda espasmódico, ¿no? El ojo también rota con el movimiento del párpado. ¿Para qué? Para que salgan todos los usos. Cuando les queda una pestaña en el ojo, ¿cuál es nuestra, digamos, nuestra primera acción? Parpadear y mover el ojo para todos los lados. O sea, uno empieza como a moverlo para todos los lados para ayudar a que salga más fácil, ya sea que si está arriba o baje y así. Y uno pues ya de forma mecánica fricciona con el dedo. Los músculos extraoculares pues ayudan a ese funcionamiento. Por lo tanto es muy importante saber que tanto el tercer como el quinto y el séptimo par actúan de manera sinérgica para que haya una buena producción basal, pero también refleja. Si falla alguno de ellos, falla el proceso. Por ejemplo, el elevador del párpado se paralizó. ¿Qué pasa con la lágrima? Se puede acumular. No hay una... Puede que haya algo de epífano, pero generalmente no, al contrario. La glándula, ¿qué necesita para que se produzca la lágrima? El parpadeo. Se puede como acumular ese exceso ahí de lágrima y se puede volver mucho más densa. Se puede volver mucho más densa, sí, se puede volver más densa, porque al no haber esa fricción mecánica No se se acumula el meibus y se va se puede eliminar como estresando. el completo contenido de la lágrima. Sí. O puede pasar todo lo contrario, no se produzca, porque no hay cómo, es que el movimiento es importante como para que, perdonen la comparación que voy a hacer, pero eso, como cuando uno está ordeñando la vaca, necesita la estimulación para que salga la leche, es exactamente igual. Necesita el parpadeo para estimular las glándulas y salga la lágrima, si no va a ser difícil. Entonces necesitamos que funcionen adecuadamente todos los nervios, que dependiendo de lo que esté fallando va a causar alteraciones. Entonces si falla el elevador del párpado, el paciente puede tener epífora, no va a tener nutrientes, no va a tener oxigenación, no va a tener humectación. ¿Qué otra función cumple la lágrima? La protección. Entonces, ¿a qué está expuesto el globo ocular? Lo más seguro es que la córnea se empieza a desvanezar por la falta de oxígeno, se va a poner blanca. Al ponerse blanca, ¿qué pasa con la vida sexual? Se altera completamente, empieza el ojo seco, empieza la desepitelización, siguen las infecciones y de ahí para adelante todo lo que venga. Exacto, entonces la parte de inervación también es muy importante. Después de que todo esto esté funcionando, entonces se habla de que hay como unos componentes específicos que van a facilitar que el funcionamiento de la lágrima vaya bien, porque es que no solamente es que los párpados funcionen, los músculos funcionen, las glándulas funcionen, sino que a nivel sensorial también. Por eso se habla de la vía aferente y de la vía eferente. En la vía aferente, desde la parte nerviosa, vimos que estaba, ¿cuál par? Quinto. Par, que fue el primero que vimos, muy bien. Entonces, es para la parte de la producción, refleja todo lo que estimule, todo lo que estimule como de manera extraordinaria la producción lagrimal se produce por la vía aferente, y todo lo que sea basal o normal o fisiológico sería por la vía eferente, ¿sí? Por lo tanto, los nervios parasimpáticos, como es el tercer par, por ejemplo, y el séptimo, son los que trabajan en las vías eferentes, estimulan la glándula lagrimal para la producción lagrimal. En cambio, la vía aferente es la vía refleja y reacciona de acuerdo a los estímulos extraordinarios que haya. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, de lo que vimos la clase pasada y de lo que hemos visto hasta el momento, la conclusión es que aquí, bueno, suena
Suena como un poquito soñador, pero la verdad, la película Lagrimal es la guardiana invisible de nuestra visión. Debemos garantizar el buen cuidado. Nosotros somos cuidadores del cuidado primario visual. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con superficie ocular es nuestra responsabilidad. El garantizar que haya un buen funcionamiento lagrimal, que haya una protección continua del globo ocular y por lo tanto una buena visión, va a ayudar a que nuestro paciente se sienta muy cómodo y pues tenga una visión muy saludable. Vamos a hacer una actividad. ¿Listos? Ingresemos a Kahoot